se me pase. Hajime Mashone. A ver, vamos a ir viendo qué es lo que dice esta primera frase. No sé si me podrías ayudar, Sara, por favor, con la lectura. Sara-san, onegai shimasu. Perdón, estoy leyendo con el micrófono apagado. Ok, no hay problema. Te escucho, te escucho. Sería Goku wa Ujú, ta... Ahí sabes, tabe... ujú. Tabemono Hai, o tabemono. nogo. Tabemono o ¿cómo se dice? Sí, O tabemas. ok, perfecto. Goku wa tabemono o tabemas. Tenemos dos elementos que, como podemos observar, ¿no? A través de los colores, son dos partículas. Goku es este personaje que pues ya varios de ustedes conocerán del anime Dragon Ball Z. Wa es la partícula ¿qué marca esta partícula? ¿Cómo habíamos dicho? ¿Qué función tenía en la frase? Mosh mosh. Dale acá. ¿Alguien podría responder, chicos? Es un tema que ya habíamos visto al inicio del curso. La partícula Wa, ¿qué función tiene? Identificar el sujeto. Ok, bien. ¿No? Marca el sujeto, ¿no? La partícula Wa marca el sujeto, marca el tópico, marca el tema de la frase, de la oración. Si no recordaban esto, es momento de tomar apuntes ahora, ¿ok? Esto es muy importante y es necesario que cuando yo haga preguntas de este tipo, al menos con este tema, todos deberían activar su micrófono y decirme, esto es algo que ya tienen que manejar a estas alturas del curso. La partícula WA es algo que vimos al inicio del curso, por lo cual me espero que ustedes ya la sepan y sepan su función. ¿Ok? Entonces, la partícula WA es una partícula que marca el sujeto en la frase, o sea, marca la persona que, por ejemplo, cumple una acción o marca el tema del cual se va a hablar en la frase. Bien, en este caso está marcando un sujeto, está marcando a Goku. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de Goku. Goku wa tabemono. Tabemono es un sustantivo, significa comida en general, ¿ok? Cualquier tipo de comida, productos que se comen, ¿ok? En general. O es una nueva partícula que vamos a ver ahora. Y luego tenemos tabemas. Tabemas está subrayado porque es un verbo. Es el verbo comer. ¿Ahí? Tabemas es la conjugación presente del verbo taberu, que es comer. Ahora lo vamos a encontrar. La función que tiene aquí la partícula o es una función específica de marcar el objeto directo. ¿Qué quiere decir esto? El objeto directo vendría siendo el elemento dentro de la frase donde recae la acción del verbo. O sea, si el verbo es taberu y hemos dicho que el verbo es comer, ¿dónde recae esa acción del verbo comer, según ustedes? En la partícula wo. La partícula o acompaña a donde recae la acción. No, de por sí en la partícula o no recae la acción. Que recae en otro elemento, ¿en cuál sería?
No como tal es parte de una palabra, no está en función particular. En el sujeto. El sujeto es quien realiza la acción. Ya les queda solo un elemento. ¿Cuál sería? Tabemono. Tabemono, que es la comida. Entonces, ¿qué es lo que se come? Pues la comida, tabemono, ¿vale? Porque ya Goku, pues es el sujeto. Y los elementos en color, por algo están en color, porque son partículas. Como tal, las partículas son una especie de, vamos a decir así, un pegamento para los elementos de la frase, ¿no? Algo que vamos a utilizar para que la estructura, la construcción quede bien, quede fija, ¿no? Los elementos queden claros. Las partículas en sí tienen funciones, pero no recae ninguna función sobre ellas. Es decir, dan función, representan una función, pero no es que, por ejemplo, cuando la pregunta que les acabo de hacer, ¿no? ¿Dónde recae la acción del verbo? No puede recaer en la partícula O, ¿no? No puede recaer allí, porque la partícula da una función, cuando no recibe una función, ¿vale? La partícula está allí para asemblar todos los elementos de la frase. Entonces, la primera partícula, que es wa, marca el sujeto. La segunda partícula que aquí tenemos es o, marca el objeto directo. ¿Qué es objeto directo? El elemento en la frase donde recae la acción del verbo. ¿Y desca? Ay, Ahí. ¿Alguien tiene alguna duda aquí antes de pasar a la siguiente diapositiva? y La partícula O en Romaji se escribe W-O, pero por favor tengan en cuenta que la pronunciación no es wo, sino que es solamente O, ¿ok? Esa es la pronunciación de la partícula en todo momento. Entonces esta frase significa Goku come la comida. Goku wa tabemono tabemasu. Porque les recuerdo que cuando vimos la parte de sintaxis al inicio del curso, les comenté que el orden, ¿no? de los elementos en la frase en japonés es distinta. Es distinto respecto al orden en español, ¿no? En español es sujeto, verbo, objeto, ¿no? Goku come la comida, ¿no? Sujeto, Goku, verbo, come, objeto, la comida. En japonés es distinto, es sujeto, objeto, verbo. Entonces, Goku wa tabemono o tabemasu. Un tabemasu siendo el verbo va al final de la frase. No es por eso que lo encontramos así. ¿Ok? Tabemas es el verbo taberu, como les había comentado. Y aquí sucede algo importante porque vamos a empezar a ver hoy lo que es la división de categorías. Los verbos, los verbos se clasifican en dos grupos mayoritarios. Los verbos en ru y verbos en u. ¿Ok? Verbo en japonés se dice doshi. Doshi. Y conjugación, que es lo que vamos a ir viendo a partir de hoy, se dice katsuyo, katsuyo, doshi no katsuyo, conjugación de los verbos. Entonces, lo que les decía, ¿no? Los verbos se clasifican en verbos en ru y verbos en u. ¿Y qué cosa es esto? Ru y u son respectivamente las terminaciones de los verbos. Por ejemplo, taberu termina en ru, ¿ok? Otro verbo que tenemos aquí, kau, termina en u. Es una clasificación útil porque así entendemos cuál es el patrón de conjugación que vamos a ir viendo respecto a cada verbo, ¿ok? No todos los verbos que terminan en ru son verbos en ru. Esto es algo que lo voy a repetir porque es muy importante. No todos los verbos que terminan con la sílaba ru son verbos en ru. Hay algunos que son verbos en u. O sea, se les conjuga con el segundo patrón de conjugación.
¿ok? Entonces aquí me voy a encargar yo de darles, ¿no? Muchos ejemplos de verbos para que tengan y puedan clasificar ustedes. Les va a dar los verbos básicos y de inicio de N5 para que ustedes los tengan y sepan, ¿no? Y puedan irlos clasificando de acuerdo a cómo los vamos encontrando en clase. Bien, por ahora les voy a mostrar cómo funciona esta katsio, ¿no? Esta conjugación. Para los verbos senru como taberu, ¿qué sucede? La regla me dice que yo esa sílaba ru la tomo y la boto, la tiro, no la necesito más en la conjugación, porque esa ru la tengo que quitar y añadir en su forma presente, afirmativa, más, tabe más quedaría, mientras que en su forma presente negativa, más en, tabe más en, ¿ok? Este es el presente o barra futuro. Déjenme anotárselos acá. Y aquí aprovecho para decirles algo importante. En japonés existe solamente la conjugación llamada no pasada y pasado. No hay más. No existe otra conjugación. La conjugación no pasada se utiliza para indicar el presente y para indicar a su misma vez el futuro. ¿Cómo vamos a entender si hablamos de uno u otro? Es a través del contexto. O sea, alguna que otra palabra en la frase o en el diálogo que nos dé a entender, ¿no? Que estamos hablando de algo al futuro o estamos describiendo el presente, por ejemplo. Pero como forma de conjugación, en japonés existe forma no pasada y forma pasada. Nada más. No hay más. ¿Claro? ¿Y Hi. acá? Ok. Entonces, tenemos esta parte, forma no pasada, forma no pasada afirmativa, tabe más, forma no pasada negativa, tabe más en, ok. Forma pasada afirmativa, tabemashita. Forma pasada negativa, tabemasen deshita. Lo que está aquí en rojo es justamente la conjugación, o sea, la desinencia a añadir a lo que queda, ¿no? Del verbo cuando le quitamos la sílaba ru. ¿Ok? Ok, a ver, aquí por favor háganle una captura para que alguien por favor lo envíe en el grupo de WhatsApp. Esos son los verbos en ru. Los verbos en ru son muchos. Hay muchos verbos en ru que se conjugan siguiendo este patrón. ¿Vale? Ahora, vamos a ver los verbos en U. Los verbos en U, y en este caso, da la casualidad que este verbo en U termina con el hiragana U, como kau. Kau significa comprar. ¿Ven? Kau significa comprar, y la conjugación aquí es quitándole la última U y añadiendo las desinencias. No sé si alguien me podría ayudar a leer aquí las conjugaciones. Kaimas. Kaimasen. Kaimashita. Kaimasen deshita. Muy bien. Kaimas, kaimasen, kaimashita, kaimasen deshita. Entonces, como podemos observar, quitamos la U, ¿no? La última U de los verbos en U. No toda la última sílaba, sino solo la última vocal U. Y añadimos imasen, a su forma no pasada. Y a su forma pasada, imashita, imasen deshita. Y desca. Bien. A ver, esto lo vamos a ir practicando un poco más en esta clase y en el pasar de las clases. Vamos a quedarnos en este tema lo suficiente para que cada uno de ustedes domine por completo la conjugación regular e irregular de los verbos. Ok, este es un tema importante. Aquí lamentablemente no hay más que hacer que practicar constantemente hasta dominarlo. Ok.
No hay otra forma. Tenemos otra diapositiva aquí que me gustaría mostrarles. Aquí tenemos otros dos verbos. Uno sigue siendo un verbo en ru y el otro es un verbo en u. Pero vamos a ver qué sucede. Otro verbo en ru es el verbo miru. El verbo miru significa mirar. ¿Ok? Entonces, siguiendo la conjugación, quitamos ru y añadimos las desinencias. Quedaría entonces, a ver si me puedes ayudar, Guillermo, con la lectura. Hi. Mimas, mimasen, mimashita, mimasen deshita. Esa es hai. Entonces, miru, siendo un verbo en ru, quitamos ru y añadimos más, masen, a la forma no pasada. Entonces tenemos mimasen, y a la forma pasada añadimos mashita o masen deshita. Entonces tenemos mimashita, mimasen deshita. Pero veamos el verbo de la derecha. Hai. Konodoshi wa kaeru. Kaeru. Y, oh sorpresa, también termina en ru. ¿Ok? Pero no es un verbo en ru. No forma parte de esta categoría, de este patrón de conjugación. Este es un verbo en u. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿No? Recordemos que la regla de la diapositiva anterior decía que hay que quitarle la última u al verbo y añadir imas, imasen, imashita, imasen deshita. Entonces, aquí tenemos otro verbo que igual es un verbo en u, pero que forma parte de una sílaba. Caeru. Si le quitamos la última u, nos queda caer. Y a este caer le añadimos las desinencias. Entonces añadimos, ¿no?, lo que teníamos en la diapositiva anterior. Ahí. Por ende, nos da este resultado de la conjugación. No sé si me podrías ayudar, Santiago, con la lectura. Santiago-san. Santiago-san, ¿imasu ka? Ok. Bien, Santiago ha desaparecido. Sabrina, De Miru. Kaeru. Miru ya lo leímos. Kaerimasu. Kaerimasen. Kaerimashita. Kaerimasen deshita. Ay, arigato. Bien. Entonces, la conjugación quedaría justamente, ¿no? Como quitamos la última u del verbo kaeru, entonces nos queda caer, ¿vale? Y a eso le añadimos las desinencias. Es por eso que tenemos kaerimas, kaerimasen, kaerimashita, kaerimasen deshita. Ay, minasan, ¿sí se va entendiendo cómo funciona? Ay. Mm, ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Ie. ¿No? Kaeru, sí, kaeru significa regresar. Es un verbo que vamos a utilizar siempre en contexto, ¿no?, cuando indiquemos regresar a algún lugar. Por ejemplo, regresar a casa, ¿no?, o regresar a la escuela. ¿No? Kaeru, regresar. Hai. Mientras que miru es mirar. De nada. Ok. Entonces, antes de terminar la clase de hoy, ¿no? Mañana vamos a practicar mucho esto, así que les voy a dejar la tarea de volver a ver la clase, de volver a ver esta grabación para asimilar bien la conjugación. Mañana vamos a practicar mucho, y a pesar de que hoy se han conectado pocos,
voy a insistir mucho en el grupo, les voy a enviar un mensaje porque estoy en completo desacuerdo con la falta de conexión, sobre todo después de que han sido avisados con mucha anticipación de que la clase de hoy era importante. Por lo cual, no he recibido ninguna justificación previa, por lo cual a mí lo único que yo pienso es que no se han conectado porque no han querido las demás personas. Esto está mal y la verdad que es necesario conectarse cuando hay temas nuevos porque justamente les explico, yo les he dicho con 2 días de anticipación. Se los recordé antes de ayer y ayer. Y esto va para quien está escuchando la clase con la grabación y no ha justificado. Así que apenas escuchen esto, corran a justificar porque están teniendo una nota vacía allí en su lista de asistencia, si no me justifican. ¿Ok? Bien, entonces me espero que la clase de mañana estén todos conectados, sin excepción, y si hay excepciones que sean justificadas previamente, porque vamos a tener que practicar esta parte de la conjugación de verbos. Este es un tema esencial, ¿ok? Y lo siento si es gramática y se esperaban diálogos. No les voy a poner diálogos hasta que no sepan conjugar estos verbos. Y es una cuestión básica y esencial de la gramática japonesa. Por ende, se aprende conjugando y vamos a conjugar en clase. ¿Ok? Una vez que ya tengamos una lista bastante grande de verbos y significados, vamos a poner la parte de la conversación, que es la que va a ser necesaria para irlos viendo en contexto, para adquirir mejor el significado. Pero la parte de la conjugación es imprescindible, sobre todo en japonés, porque tenemos también partes irregulares, ¿no? Que es lo que me gustaría ver en este momento. Tenemos 2 verbos que son los reyes de la irregularidad, ¿ok? El primero es infinitivo, me pregunta Dulce. Sí, la parte de arriba, no, claramente el verbo sin conjugar es lo que se conoce en japonés como forma del diccionario. ¿Ok? Así le decimos en ámbito japonés. La forma del diccionario vendría siendo la forma infinitiva del verbo. ¿Vale? Quiere decir la forma sin conjugar. Poniéndolo en otras palabras, para quien no esté del todo familiarizado con este léxico lingüístico, quiere decir, por ejemplo, el verbo comer, tal cual. Y la forma conjugada sería, ¿no? Comí, yo como, comimos, comemos. Eso es la conjugación, ¿no? Pero la forma del diccionario es el verbo sin conjugar. Se llama así justamente porque es lo que encontraríamos en el diccionario, ¿no? En el diccionario no encontramos verbos conjugados, encontramos el verbo sin conjugar, ¿vale? Entonces de allí viene. Bien, de nada. Estos 2 verbos son los verbos irregulares, ¿ok? Son los 2 verbos irregulares principales en el idioma japonés. El primero es el verbo suru, significa hacer, y el segundo es el verbo kuru, significa venir. Bien, estos 2 verbos tienen una conjugación irregular. Esto quiere decir que no siguen ninguno de los patrones de conjugación que hemos visto, porque cambian las sílabas. Suru se conjuga de la siguiente forma. En su forma no pasada, shimas, shimasen. Y en su forma pasada, shimashita, shimasen deshita. ¿Ok? Kuru se conjuga de la siguiente forma. Kimas, kimasen. Y en su forma pasada, kimashita, kimasen deshita. Respectivamente significan suru, hacer, kuru, venir. Por favor, anótenlo en su cuaderno de vocabulario. Es necesario que pongan allí, ¿no? Anótenlos y pongan al lado irregular. Irregulares, estos 2 son irregulares. ¿Ok? Aquí también sería útil que le hagan una captura y la envíen en el grupo, por favor. Porque la irregularidad es algo que es muy común, porque estos verbos no solo se encuentran así sueltos, sino que también forman otros verbos de por sí. O sea, encontramos verbos que están formados con el verbo suru. Sin ir muy lejos, el verbo estudiar es benkyo suru. Entonces tenemos allí suru. Y como lo tenemos, pues el verbo se va a conjugar de esta forma, ¿no? Benkyo shimasu, benkyo shimasen, benkyo shimashita, benkyo shimasen deshita. ¿Sí me dejo entender? Hi. ¿Sí? Bien, chicos, entonces,
El día de mañana vamos a tener una práctica de conjugación aquí en clase. Repito, es esencial que se conecten y participen sobre todo, porque si se conectan y no participan, pues tampoco tiene mucho sentido. ¿Mm? Entonces, hagan el esfuerzo de estar en un entorno tranquilo en el cual pueden utilizar su micrófono. Si no les funciona el micrófono, yo creo que ya es tiempo de encontrar un nuevo dispositivo o usar otro dispositivo en el cual pueden utilizar su micrófono para poder participar. ¿No? Recuerden que no están tomando un curso de historia en el cual solo escuchan y toman apuntes, están tomando un curso de idiomas, lo cual hablar y participar es imprescindible como proceso del aprendizaje, ¿no? Entonces, hagan el esfuerzo, ¿no? Si están aquí es por algo, entonces avancen esa parte de la mejora, ¿no? De lo que ustedes utilizan o su modo de participación dentro de la clase. Sobre todo porque ahora, ya que dejamos de lado hiragana, ahora sí va a ser muy, muy necesario estar mucho más activos en clase. ¿Ok? Así que les agradecería, por favor, un poco más de participación también. ¡Ay! Los espero el día de mañana. Si quieren ir avanzando con la parte de la conjugación verbal, en su workbook, en la unidad 3, van a tener allí también esta parte, ¿no? De los verbos 3 y 4, si no me equivoco, para ir avanzando, ¿no? Tal cual les comenté que había que ir avanzando también toda la unidad 1 del libro de trabajo. Cualquier duda que surja, yo siempre estoy disponible al inicio de clases, sobre todo. Si la duda es muy urgente, también en el grupo de WhatsApp. Y cualquier cosa me comentan, ¿de acuerdo? Antes de terminar, no sé si alguien tiene algún comentario o duda. ¿No? Ok. Bien, chicos. Entonces, por favor, practiquen o vuelvan a ver las diapositivas, las capturas y la grabación para ver bien la parte de la conjugación. Y mañana practicamos juntos. Hai. Matashita minasan, cuídense. Hi, Master. Matashita, chicos.